Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, para todos los participantes en este espacio. Dimos unos minutos adicionales para que creciera la audiencia y bueno, bienvenidos pues a este espacio de discusión, a ese espacio que se enmarca en el curso de Debates Contemporáneos sobre el Desarrollo, Campesinado y Alimentación, que es uno de los cursos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, del CIDER, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Y en el marco de este curso hemos desarrollado un módulo, un espacio de discusión que ha tenido 3 sesiones sobre territorios campesinos, los avances, los retos y las limitaciones en su reconocimiento. Les comento esto porque no todos, seguramente muchos de nuestros participantes hacen parte del curso, son estudiantes del espacio, pero también es un foro abierto a otras audiencias, entonces probablemente hay personas que nos acompañan que son de fuera de la clase y pues para contextualizar un poco en qué nos encontramos. Entonces, nuestro foro es básicamente sobre territorios campesinos, los avances, las limitaciones y los debates pues, que también hay en términos de su reconocimiento. Y para esto pues hemos invitado a 4 panelistas que han tenido la voluntad de acompañarnos el día de hoy y a las cuales les agradecemos mucho. En primer lugar tenemos a doña Carmen Rosa Hoyos. Ella es de la Asociación Campesina del Huila, es parte del Coordinador Nacional Agrario y están desarrollando dentro de sus reivindicaciones, dentro de sus propuestas, la creación de un territorio campesino agroalimentario, Macizo Isnos, en el sur del Huila. Doña Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Un poco más adelante le daré la palabra. Voy a presentar a los 3 invitados y más adelante entonces le doy la palabra. Muchas gracias. En segundo lugar tenemos a Gladys Calvache, que Gladys es de la Asociación de Mujeres de la Bota Caucana, es coordinadora de gestión de proyectos de la asociación de AMUBOC, una organización de mujeres que desarrollan una experiencia muy interesante y que hacen parte del proceso de la zona de reserva campesina de la Tuna en Santa Rosa, Cauca, en la Bota Caucana. Doña Gladys, buenas tardes y muchas gracias por conectarse, por aceptar la invitación al igual que doña Carmen, un gran esfuerzo de estar acá y una voluntad, les agradezco pues por su voluntad de haberse conectado al espacio. Yo la tengo por zona. Entonces, Buenas tardes, un saludo fraterno desde acá del municipio de Santa Rosa Cauca, de la zona de Reserva La Tuna, a la compañera Carmen, a la audiencia y a ustedes, por supuesto, agradecerles el espacio que nos están brindando. Gracias, doña Gladys y doña Carmen, ¿quiere saludar? Adelante, bienvenida. Un saludito mientras empezamos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Eh, Muchas gracias por la invitación y aquí atenta. Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias, Liz. Y tenemos 2 invitados más, César Jerez, que es ingeniero geólogo, es integrante de Baluarte Nacional Campesino y ha sido uno de los líderes del movimiento y el proceso de zonas de reserva campesina, habiendo participado en varios procesos de zona de reserva campesina. Él está por conectarse, estamos solucionando allí un problema de conexión y por otro lado, tenemos invitado a Germán Cardosa, que Germán Cardosa es asesor del despacho del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es administrador de empresas, especialista en gestión pública y magíster en desarrollo rural. Y esperemos que se conecte en el transcurso de la sesión. Sabemos que él está pues en un espacio donde hay un poquito de dificultad para la conectividad. Esperemos pues que se logre resolver y que se conecte un poco más adelante. Entonces, les agradecemos a todos nuestros participantes, nuestras participantes por haberse conectado a este espacio, tanto quienes han hecho parte del curso, quienes son estudiantes de este módulo y del curso de debates contemporáneos sobre desarrollo, y a los y las participantes de fuera que se han interesado por la temática, por la importancia, la trascendencia de este tema, pues también bienvenidos y muchas gracias por estar conectados. Entonces vamos a dar inicio para no dar más largas y esperemos que César y que Germán se conecten un poquito más adelante. Sabemos que César estaba allí en el proceso de conectarse y pues Germán
esperemos que resuelva pues también el problema que se tenía de conectividad. Bueno, entonces vamos a dar inicio como tal al espacio. El espacio está organizado básicamente en tres preguntas que conocen previamente nuestros participantes. Son preguntas sobre todo encaminadas no tanto a conocer cómo está el panorama en términos del reconocimiento de territorialidades campesinas, porque mucho de ese panorama también se trabajó en las anteriores sesiones, sino saber sobre todo el balance, la opinión, la perspectiva que tienen nuestras invitadas y nuestros invitados en relación con ese panorama, ¿no? Y que nos cuenten también desde su expectativa y también desde la particularidad de su proceso, porque tenemos aquí participantes tanto, por ejemplo, de proceso de zona de reserva campesina como de territorios campesinos agroalimentarios, que nos cuenten cuál es su experiencia y cuál es su opinión y cuál es también pues su situación o la situación de sus procesos organizativos también en este momento, ¿no? En relación con ese avance en el reconocimiento de territorios campesinos. Entonces vamos a trabajar en torno a esas tres preguntas y al finalizar el tiempo que nos dé, vamos a tomar preguntas del público que van a poner ustedes a través del chat y vamos a seleccionar las que sean pues clave y hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a irlas tomando allí por el chat, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con la primera, que la primera es qué balance hacen en relación con el avance en el reconocimiento de territorios y territorialidades campesinas. ¿Cuál es para ustedes la situación, doña Carmen y doña Gladys? ¿Qué balance hacen ustedes de lo que viene ocurriendo? ¿Se ha avanzado o no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es ese balance que ustedes nos podrían comentar desde sus experiencias personales y también desde sus experiencias organizativas? Entonces, vamos a darle el paso a doña Carmen. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos y todas. Bueno, nosotros como Asociación Campesina del Huila y como Territorio Campesino Agroalimentario Macizo Isnos, queremos pues compartir con ustedes lo siguiente. La constitución de los TECAN está muy relacionada con la ardua lucha que viene dando el Coordinador Nacional Agrario, pues por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y derechos políticos, que finalmente se vio cristalizada en el año 2023 con la reforma al artículo 64 de la Constitución Nacional. Y pues habría que decir que esta lucha, pues también apoyada por el compañero senador Alberto Castilla, eh, que fue hundida y que fue negada más o menos 7 veces, ¿cierto? Y que bueno, a continuación, pues la siguió trabajando el compañero Robert Daza. Eh, bueno, entonces eso para resaltar y para unirlo y decir que pues nuestra figura territorial, los TECAN, es una actividad, un proceso que venimos realizando desde hace unos 15 años, que lo venimos haciendo de forma pues práctica, porque digamos que jurídicamente no estaba reconocido. Eh, Nosotros sí creemos que el balance pues sigue siendo positivo en el sentido de que nosotros concebimos los TECAN como una expresión práctica de construcción de poder popular que se viene reflejando en, en esos ejercicios de las comunidades campesinas de participación y de decisiones. Nosotros sí creemos que esta figura territorial, pues, es donde de verdad se hace posible la soberanía de los campesinos y campesinas, de las comunidades organizadas, en donde creemos en donde creemos, no, en donde vemos que los campesinos y esta figura territorial
pues va aprendiendo a gobernar autónomamente, va ejerciendo control sobre sus territorios, sobre nuestros territorios, va ejerciendo defensa de nuestros territorios y va ejerciendo también ejercicios de gobierno, porque en los TECAN vamos construyendo juntas de gobierno campesino. Entonces, nosotros pues creemos que eso es una gran parte de los avances de la construcción de de estas figuras territoriales en el caso de nosotros, en el sur del Huila. Gracias. Doña Carmen, muchas gracias. Ahorita seguramente con las demás preguntas complementaremos ese balance y ese análisis que usted nos comenta. Doña Gladys, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Gladys, quisiéramos preguntarle, transmitirle la pregunta sobre cuál es su balance en el reconocimiento, en el avance en términos del reconocimiento de territorios y territorialidades campesinas. Sabemos que así como doña Carmen hace parte del proceso de TECAM y nos comenta que para ellos es, digamos, una figura que puede garantizar ese reconocimiento del campesinado y de sus territorios. Usted hace parte del proceso de zonas de reserva campesina y en particular de la zona de reserva campesina de la Tuna. Nos gustaría conocer cuál es el balance que hace usted de ese avance en el reconocimiento y el balance también que hace su proceso organizativo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer por este espacio que nos permite en cierta forma visibilizar como estos procesos que muy seguramente en otros medios pues no se dan, ¿verdad? Pues yo creo que el balance en estos últimos años es un balance positivo. Digamos que en el último periodo tal vez de gobierno, digamos en los últimos 5 años, pues gracias a las luchas de los campesinos y campesinas, de líderes y lideresas como la compañera Carmen y los otros compañeros que están aquí invitados, pues se ha logrado que el Estado colombiano de alguna manera reconozca ese rezago histórico que tenemos los colombianos frente al reconocimiento tanto de derechos como de territorios. Y pues normativamente han habido avances, ¿no? Han habido avances frente digamos, a la puesta en práctica de la ley frente a las zonas de reserva campesina, pero también frente a la lucha que se ha ido ganando con los territorios agroalimentarios. Si bien pues normativamente y tal vez administrativamente se han tenido pues muchos logros, sin embargo existen todavía pues algunas debilidades. Obviamente esto hace parte pues de poder quitar también muchas barreras sistemáticas de un sistema de gobierno pues que ha venido durante tantos años limitando las posibilidades a las comunidades rurales. Y entonces la puesta en práctica, digamos, de las políticas frente a los desarrollos campesinos, pues siguen siendo lentas, ¿no? Entonces yo creo que normativamente hay avances, también hay avances, digamos, de legitimación, pero frente a la práctica de lo que son las zonas y lo que el Estado, pues debe, digamos, aplicar y practicar, todavía estamos, pues, muy débiles. Listo, doña Gladys, muchas gracias. Me gustaría complementar un poquito más, doña Carmen, con la pregunta sobre cuáles son los avances y cuáles son las limitaciones que ustedes han tenido en términos de la constitución de TECAM. Ustedes hacen parte en particular de un proceso que está desarrollando Territorio Campesino Agroalimentario al sur del Huila. Me gustaría conocer un poco cuál es esa situación, que nos cuente un poquito más sobre qué se ha avanzado y cuáles son también las limitaciones que se han tenido allí. Bueno, nosotros, la construcción o la constitución de los TECAN tiene más o menos, o tiene más o menos, no, tiene 9 pasos, que así está definido en el decreto. Nosotros vamos alrededor ya en el paso 7,
construimos y pasamos el plan de vida digna. eh, Hicimos pues nuestra gran asamblea con participación de la institución, de la Agencia Nacional de Tierras, de la UPRA, y no me acuerdo de otras dos, de la Agencia de Desarrollo Rural, y no me acuerdo qué otra institución estuvo ahí presente. Eh, Creemos que ha sido un avance pues significativo, muy importante. Sin embargo, tenemos limitaciones. Nosotros sí creemos que hay poca disposición política del gobierno nacional y mayormente de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Para el caso de nosotros, pues hasta el momento no se ha visto, digamos, la participación, el apoyo del gobierno departamental y peor aún del gobierno local, del gobierno municipal, que hemos buscado por varias formas conversar, dialogar, reunirnos con el alcalde del municipio de Isnos y eso hasta el momento no se ha podido. También hay otra, digamos, limitación que nosotros miramos pues compleja, que es la oposición de otros sectores de la sociedad, eh, mm, más en particular con los cabildos indígenas, porque yo creo que equivocadamente se sienten afectados por la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios, cuando en la realidad pues no es así. Los planes de vida que construimos en los TECAN eh, buscan conquistar reivindicaciones populares no solamente para los campesinos y campesinas, sino también para los otros sectores populares. Eh, digamos que otra limitación es, nosotros buscamos desde los territorios campesinos agroalimentarios construir de manera colectiva y creemos que el Estado no ve tanto esa opción del trabajo y de las construcciones colectivas y lo ve más y le hace mucho más eco a las propiedad individual, al impulso y al trabajo individual. Y nosotros, pues, creemos que es mucho más importante. Las construcciones colectivas son más difíciles, pero es donde podemos buscar la solidaridad, la hermandad, eh, digamos, impulsar mucho más la minga, impulsar el equipo. eh, bueno, el trabajo colectivo siempre para nosotros será de mucha más fuerza, de mucha más profundidad y nos llevará a trabajar cada vez más y con más fuerza por las transformaciones que necesita este país. Cuando estamos impulsando la individualidad, no estamos impulsando la organización, el trabajo en equipo. Y entonces creemos que, bueno, como esas tres limitaciones son las que nosotros hemos visto con mayor fuerza en la construcción de nuestra figura territorial. Muchas gracias. Gracias, doña Carmen. Me gustaría transmitirle la misma pregunta a doña Gladys, un poco que profundizara. Doña Gladys nos decía anteriormente que hay un problema y es también el ritmo al que se avanza, ¿cierto? Que es un ritmo lento, si bien hay avances, nos comenta ella en términos normativos y en términos también de legitimación de los procesos, en este caso de la zona de reserva campesina de la Tuna. Nos gustaría que nos contara un poquito más de eso, cuáles son esos avances en legitimación, pero también cuáles son esas limitaciones que se tienen, ¿no? Eso, ese lento avance en qué se expresa y qué otras limitaciones también han tenido. Bueno, vale, gracias. Pues bueno, hay varios, digamos, Doña mm, Gladys, disculpe, creo que usted tiene encendida la cámara, pero no la vemos, no sé si es que está desenfocada. yo no Eh, sé, a ver ahí, Tal allí. vez es la luz, está muy oscuro. Pero Bueno, bueno, tranquila, no se regálame un preocupe. minuto, voy a ver si puedo prender la luz porque estoy un poquito oscuro. Listo. Debe ser eso porque anteriormente la vimos en un principio.
Aunque estaba un Ahí poquito sí, oscuro, la veíamos. ah, Ahora sí, ahí ya me mejor. veo. Sí, señora, ahora sí. Gracias. Bueno, decía que hay, digamos, hay varias limitaciones, ¿no? Pues existen inicialmente muchas brechas que se dan desde la misma institucionalidad, desde el gobierno nacional, desde la aplicación de las políticas. Digamos, un ejemplo de eso es un poco la lentitud, la falta de presupuesto que se tiene de las entidades que pues deben atender, digamos, las zonas de reserva campesina en todo, todo el contexto integral. Digamos, frente a la ejecución de los planes de desarrollo sostenible. Eh, pues se ha visto limitaciones en la asignación de los recursos. em, Entonces, los planes de vida que tenemos, digamos, desde las zonas de reserva campesina son planes de vida eh, a muy largo plazo, con muchas expectativas, con muchos sueños tal vez, pero que pues obviamente si no hay una inyección presupuestal, pues eso no se va, digamos, a hacer la realidad. Por otro lado, pues también hay que reconocer que nuestras comunidades, voy a las comunidades de nuestro municipio, pues también, digamos que eh, la capacidad o el nivel, digamos, de conocimiento frente a cómo funciona el Estado, a todos requerimientos normativos, pues es un poco bajo, digámoslo así. Entonces, eso limita, pues, digamos, la gestión, ¿no? La gestión sobre todo. Em, Pese a que tenemos un gobierno de cambio, pues tampoco digamos que la burocracia no se ha acabado. Todavía hay muchos rezagos. Siguen siendo mucho trámite, digamos, muchos requerimientos que, digamos, para la implementación, por ejemplo, de programas que tienen que ver con los proyectos productivos que la gente quiere. Pues hay muchos requerimientos que finalmente nosotros como campesinos y campesinas no los tenemos ni los vamos a cumplir. También hay falta de articulación institucional, ¿no? Yo creo que no ha habido consenso y es algo que siempre hemos criticado de otros gobiernos, que cada quien, cada ministerio, cada institución va por su lado. Muchas instituciones, digamos, en contraposición incluso de políticas que deben aplicarse a este tipo de figuras. Entonces, pues eso limita, digamos, la gestión. También, pues, los conflictos que se dan, ¿no? No solamente, yo creo que el Cauca, hay varias iniciativas de zonas de reserva, pero también la agudización del conflicto armado en muchos territorios es una limitante y se suma a eso, pues, también un poco los conflictos que se están dando con comunidades indígenas. Digamos que en el caso particular nuestro, pues afortunadamente la zona de reserva campesina fue un producto de un consenso, digamos, de conversaciones interculturales, pero sin embargo no deja de haber tensiones. Listo, doña Gladys, muchas gracias. Bueno, vamos a pasarle de nuevo la palabra a doña Carmen y es que aquí, bueno, aquí van existiendo algunas preguntas. Ahorita sé que las dejé para el final, pero pues también depende un poco de la dinámica del foro, de si logran conectarse nuestros otros invitados. Antes de pasar con algunas de estas preguntas, me gustaría darle de nuevo la palabra a doña Gladys para que nos cuente un poquito más sobre su proceso, sobre el proceso del TECAM del sur del Huila. ¿Cuáles son los objetivos que se viene desarrollando? ¿En qué momento van? Un poco más de la región y de por qué esa aspiración de constituir un TECAM allí fue esa decisión que tomaron que usted nos comentaba al inicio, pues que es una figura que puede garantizar en últimas esa aspiración de que sean reconocidos en su relación con el territorio. Bueno, como su nombre lo dice, los territorios campesinos agroalimentarios buscan principalmente que ordenemos el territorio en torno a la producción de alimentos.
La preocupación que nosotros tenemos como Coordinador Nacional Agrario y como los procesos de nivel nacional es la situación tan difícil y tan precaria en alimentos que consumimos los y las colombianas. Se viene impulsando por el Estado los monopolios de hace muchas décadas, los, mono, los monocultivos. Para el caso concreto de nosotros en el sur del Huila, es el monocultivo del café, monocultivos en el caso de Isnos de la caña panelera y ahora ocupante del aguacate Hass, que ante todo el aguacate lo están produciendo para exportar. Y la forma de producción del aguacate es terriblemente peligroso para la salud de los seres vivos. Lo digo de los seres vivos es porque los alimentos esos aguacates que se están consumiendo están altamente envenenados, producidos con agrotóxicos. Los agrotóxicos que se le están poniendo para acelerar la producción de esos aguacates a nuestros suelos son altamente dañinos, asesinos, decimos nosotros, porque están acabando con nuestros suelos, nuestra microbiología. El aguacate Hass tiene una particularidad y es que necesita muchísima, muchísima agua. Entonces secan nuestros suelos. Y además, cuando fumigan las aguacateras, todo eso va cayendo a los arroyos. Entonces van contaminando las aguas. Entonces miren ustedes cuán peligroso y cuán dañino es la producción de este monocultivo. Entonces, claro, el comercio del sur del Huila en el tema del café, pues es lo que mueve, dice la gente mayoritariamente, el tema económico, el tema en concreto para el municipio de Isnos, el tema panelero. Pero es que no solo de aguacate, panela y café vive el hombre. Nosotros insistimos en que hay que producir con mayor fuerza lo que estamos permanentemente y a diario echando a la olla, como decimos nosotros los campesinos y campesinas. Entonces, qué tristeza que da cuando nosotros salimos o cuando nuestros campesinos y campesinas salen a los centros poblados a comprar desde los plátanos, las yucas, las cebollas, las arracachas, que divinamente las pudiéramos producir en nuestros pedacitos de tierra que tenemos. Y eso, pues, tiene que ver mucho con muchos factores, pero dentro de esos es que nos van impulsando, nos van metiendo en la cabeza que el tema del empresario, el tema de si usted tiene aguacate, en el medio del aguacate no puede sembrar alimentos para el diario de la alimentación de la casa, que para la gente que produce café, tener pollos y gallinas le escarban el café, que ya no podemos tener patos, que ya no, o sea, nos van quitando, nos van desaculturizando y entonces eso está muy preocupante en nuestros territorios. Y es que qué pena, pero, y es hasta vergonzoso, que nosotros mayoritariamente vamos a los centros poblados y más aún, ahora ya hay esos supermercados de cadena, entonces nos encanta entrarnos por allá a comprar hasta pollo que traen de otros lados, por allá importado, comprar las gaseosas porque ya no queremos hacer o no tenemos con qué hacer una limonada ni una naranjada en la finquita. Entonces, esa parte es la que nos preocupa y nosotros sí creemos que los territorios campesinos agroalimentarios, como lo dice, agroalimentarios es para impulsar
sobre todo la producción de alimentos. Junto a eso, claro, hay otras cosas que es el tema de la soberanía, el tema del gobierno propio, el tema de los planes de vida que tienen que ver con mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas en todo, para que realmente nosotros los campesinos y campesinas tengamos vida digna. Y la vida digna tiene que ver con lo que comemos, con nuestra cultura, con la salud, con la educación, con la vivienda, con las vías de acceso, bueno, con todos esos complementos que nosotros decimos necesarios para la vida digna que debemos tener los campesinos y campesinas, en este caso del territorio campesino macizo Isnos. Gracias. Doña Carmen, muchísimas gracias por comentarnos y hacernos un panorama un poco más amplio de la aspiración que ustedes tienen, de su territorio, de las dificultades, pero también de las pretensiones, digamos, lo que quieren en ese territorio de Isnos, ¿no? Me gustaría transmitirle la misma pregunta a doña Gladys, que nos cuente un poquito más de su zona de reserva, de su zona de reserva campesina, de su territorio, del territorio de la Bota Caucana, de las amenazas, las limitaciones que enfrentan y por qué esa decisión de constituir una zona de reserva campesina fue, digamos, como la decisión que finalmente tomaron colectivamente. Bueno, yo pues quería ahondar un poquito también, un poco coincidiendo con lo que la compañera Carmen expresa. Digamos que hay unas limitaciones frente a esos modelos de producción, ¿no? Lastimosamente, a veces, digamos, se dice en muchos escenarios que las comunidades étnicas afrodescendientes e indígenas son las que más las que han sido atropelladas, digamos, en sus saberes digamos, en su esencia, ¿verdad? Pero creo que si hay una comunidad tan estropeada que ya no nos reconocemos ni en nuestro modo de producir, es la comunidad campesina, porque nos quitaron por los modelos de producción, por la industrialización, pues nos quitaron básicamente la esencia y los conocimientos tradicionales que de alguna manera venían de nuestros ancestros, ¿no? Porque también nosotros pues tenemos ancestros y arraigos indígenas, pero que gracias a esos modelos, pues prácticamente nos los lograron y los están borrando. Entonces, digamos que esa contradicción que hay o esa contraposición entre lo que nosotros quisiéramos o queremos producir alimentos limpios con prácticas agroecológicas que estén acordes con con ese modelo de producción y sobre todo pues ese impulso de políticas, ¿no? que vienen hacia los campesinos, que si bien se han logrado avances, como decíamos inicialmente, frente a la normativa, aún, digamos, no logramos avances frente a las políticas de producción, frente a la dinamización de las economías campesinas. Todavía seguimos rezagados. Entonces, digamos que allí tenemos unas dificultades y unos choques y unas limitaciones. Ahora, en nuestro territorio surgen otras amenazas aún un poco más, digamos, peligrosas, y es los modelos extractivos que, digamos, que se tienen frente a estas áreas, y hablo específicamente de la minería. Digamos que hay unas apuestas o unas aspiraciones mineras que van en contra un poco de de la concepción que se tiene como zona de reserva campesina, pero también de los intereses nuestros, que es la conservación de este territorio y sobre todo de los ecosistemas estratégicos que tenemos en este lugar, ¿no? Yo creo que si hay lugares de importancia biológica para Colombia, es el piedemonte andino-amazónico en el que estamos, digamos, ubicados, y pues que como comunidades nos hemos dado la apuesta y el reto de poder conservar. Entonces, cuando nosotros queremos implementar un modelo alternativo de productivo, pues obviamente nos encontramos uno como con
ese ajuste a cómo vienen los modelos diseñados desde los paquetes tecnológicos que en muchas ocasiones pues los promociona, digamos, el mismo Estado colombiano. Y lo otro es frente a la apropiación tecnológica, ¿no? Eh, pues, digamos, error ensayo, en estos territorios se ha ido aprendiendo a cultivar, a producir, pero está el dilema, ¿produzco y subsisto o produzco y me meto en ese cuento del mercado global? Entonces creo que esa es una de las situaciones. Ahora nosotros como comunidades del municipio de Santa Rosa tomamos la decisión de podernos constituir como zona campesina precisamente para reconocer un territorio campesino, pero también para reivindicar, digamos, muchas de las cosas que todavía están, pues, ahí en la mesa, puestas en la mesa. El reconocimiento de la propiedad, la defensa del territorio, la implementación de un modelo de desarrollo propio, de un modelo de vivir propio, porque, pues, eh, no, 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 digamos, las aspiraciones van, digamos, como encaminadas hacia mantener un territorio y a desarrollar actividades que vayan, digamos, en equilibrio con el mismo. Entonces, pues esa es como una de las apuestas. Aún también tenemos limitaciones, digamos, de carácter un poco de la capacidad técnica y organizativa, porque pues si bien es un territorio bastante amplio, también tiene muchas dificultades, muchas barreras en cuanto a lo que son las vías, las comunicaciones, a las diferencias y dinámicas culturales que existen en este mismo, digamos, municipio, cuatro sectores de, digamos, geográficamente distantes que también impiden que haya como una cohesión y una, digamos, una mirada un poco más integral y más eh, como consensuada, digámoslo, de cómo deberíamos estar y vivir aquí. Muchas gracias, doña Gladys. Y vemos ahí también convergencias entre lo que nos comentan doña Gladys y doña Carmen, que pese a que están promoviendo figuras diferentes de territorialidad, existen unas problemáticas también similares en los territorios, como ustedes pueden ver, como por ejemplo la cuestión de la producción de alimentos a través con agrotóxicos, la necesidad de transformar esas formas de producción y de construir unas lógicas también de producción de alimentos diferentes. Es un punto en común, pero también algunas diferencias que existen entre los territorios, como nos comentaba doña Gladys, el énfasis, por ejemplo, en la minería como una limitación, una dificultad, y pues una actividad que se pretende pues también regular a través de la zona de reserva campesina. Bueno, ya logramos que se conectara otro de nuestros participantes, que es César Jerez, que César ha sido también, al igual que doña Gladys y otros muchos líderes más, promotor de la figura de zonas de reserva campesina y ha desarrollado pues una extensa experiencia en torno a ellas. Entonces, bienvenido César. Como ya estuvimos conversando un rato con doña Carmen, doña Gladys, le vamos a dar por un momento la palabra a César. ¿Me escucha César? ¿Está todo, está bien la conexión, el audio? César, parece que no. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. César, ¿me escuchas? Bueno, mientras tanto, transmitirles unas palabras de Germán Cardosa, que no pudo conectarse finalmente, porque están en la Asamblea Nacional del CNA, justamente le coincidió y ha sido difícil la conexión. Nos envió un saludo, los mejores deseos para el espacio, pero lamentablemente no pudo estar el día de hoy. Bueno, mientras David nos ayuda allí a resolver el problema del audio de César, entonces quisiera transmitirle a doña Gladys y a doña Carmen que también
Por acá están las preguntas que me parece algo clave y que lo comentaban las dos en sus exposiciones. Una pregunta y es en torno a cómo esas figuras de TECAM y de zona de reserva campesina han constituido una forma de salvaguarda frente a la ampliación de territorios indígenas, ¿no? Doña Carmen nos comentaba también que había habido, por ejemplo, molestias con las comunidades indígenas de la zona de Isnos y en la experiencia también de la Bota Caucana y de Santa Rosa, también existe una experiencia digamos, de solución de esos conflictos interculturales o de discusión que se logró en Santa Rosa, Cauca. Entonces me gustaría, mientras ya César allí lo vemos, mientras logramos solucionar el audio, entonces que doña Carmen nos comente cuál ha sido esa experiencia en torno o en la relación con las comunidades indígenas. Bueno, pues nosotros hemos tenido en el municipio de Isnos una buena relación con el cabildo que se encuentra pues muy cerca de nosotros, donde estamos desarrollando, donde estamos construyendo nuestro Tecán. Em, Íbamos avanzando hasta que en estos días, pues, la Agencia Nacional de Tierras nos comenta y nos envía, pues, porque nosotros ya íbamos para eh, el ejercicio del, ay, se me olvidó en este momento cómo se hizo esto. Bueno, entonces, pues eso se ve limitado en este momento o digamos aplazado y tendríamos que ir a la consulta previa que hay que trabajar ahí por esa situación con el cabildo. Nosotros no vemos como gran inconveniente con eso, nosotros creemos que, que pues es un proceso que normativamente hay que hacer, que pues retrasa un poquito, digamos, el avance para, digamos, para ser aprobado el territorio campesino agroalimentario, pero que en últimas nosotros creemos que hay que transitarlo y que muy seguramente pues vamos en estos días a seguir avanzando con ese trámite jurídico que hay que hacer. Nosotros no creemos que eso, que las figuras territoriales, en este caso como nosotros como TECAN, pues impida el avance eh, o la ampliación de los territorios en este caso de los indígenas. No, pues a mí me parece que el Estado y el gobierno pues debe garantizar a las comunidades afro, como a las comunidades indígenas, como a nosotros los campesinos y campesinas, pues el desarrollo de nuestras territorialidades. Y pues no debemos entrar en conflictos, yo creo que por ningún motivo no debemos entrar en conflictos con las otras figuras territoriales. Y son igualmente hermanos y hermanas pobres, campesinos, indígenas y afros, que estamos en un territorio que lo queremos defender y que queremos seguir viviendo en él. Entonces, yo lo veo más de esa manera, hay que saber darle un buen trámite, saber manejar nuestras relaciones con nuestros vecinos y vecinas, como decimos, y seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Entonces, doña Gladys, cuéntenos al respecto, por favor, sobre la experiencia de trabajo allí con las comunidades indígenas y la salvaguarda que considera nuestra estudiante que ha implicado la zona de reserva campesina frente a la ampliación de territorios indígenas. Bueno, como lo mencioné en un principio, pues la zona de reserva campesina de La Tuna en Santa Rosa se dio, digamos, desde un proceso de diálogo, de acuerdos, eh, sobre todo territoriales, y de respeto frente a esas aspiraciones de cada una de las etnias, ¿no? Que se tienen. Entonces, fue unos años de conversación largos en donde cada quien pusimos nuestros intereses y pues hicimos unos acuerdos, digamos, de respeto mutuo frente a las aspiraciones, pero también frente a la gestión del territorio y a la defensa.
Entonces, digamos que aunque de pronto, como en todo, digamos, en el trasegar de la vida siempre existen inconvenientes y desacuerdos, pero se trata de, digamos, de superarlos desde el diálogo y sobre todo, pues, trabajar en el respeto, ¿no? Creo que el diario vivir nuestro nos da, digamos, unas lecciones. Nosotros nos necesitamos, ellos como vecinos, como habitantes, cada quien nos necesitamos unos a otros y desde esa, digamos, desde esa visión y esa mirada, pues obviamente no podemos ahondar en conflictos por un territorio que es nuestro y que hay que defenderlo porque existen otras aspiraciones y otros intereses mayores que, que sí digamos, debemos estar ahí alerta. Entonces, yo creo que es básicamente el diálogo y el respeto pues que nos lleva a poder convivir en ese gran territorio que tenemos. Y la apuesta pues por la defensa del mismo. Muchas gracias, doña Gladys. César, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿me Ahora escuchas? sí, sí, perfecto, muchas gracias. Gracias por conectarte, finalmente lo logramos. Te agradecemos mucho por estar aquí. Hemos trabajado en torno a dos preguntas, en torno a cuál es el balance que hacen nuestros invitados e invitadas de el reconocimiento, en el avance en el reconocimiento de territorios y territorialidades campesinas. Nos gustaría que tú nos dieras tu balance y también cuáles son las limitaciones que hay en ese proceso de reconocimiento. Muchas Bien, sin gracias. duda en este gobierno, buenas noches, les pido mil disculpas por los problemas de conexión. Sin duda en este gobierno pues hay un avance, el balance podríamos decir de entrada que es positivo. Se han constituido otras 15 zonas de reserva campesina durante este gobierno, íbamos en 7 hasta el gobierno Duque. Este año socializamos unas 25, 30 zonas de reserva campesina. Eh, y aquí, pues entonces, lo desafortunado es que no ha habido una respuesta, digámoslo así, para esa dimensión y esa cantidad de solicitudes, una respuesta mucho más expedita por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Siguen los cuellos de botella fundamentalmente en dos líneas. Pasó el gobierno y no se avanzó en los conflictos, en la solución de los conflictos socioambientales, territoriales, de campesinos en parques, en páramos, en ley segunda, y sin duda, en la medida en que no se solucionaron, salvo el decreto que permite ahora crear zonas de reserva campesina en ley segunda, de zonas de reserva forestal, salvo digámoslo así, esa iniciativa que generó tensiones al interior del mismo gobierno, pues no se avanzó en la solución. Y el otro grupo de cuellos de botella pues tiene que ver con los conflictos interculturales. Sin duda, el, las consultas previas que no se realizan, la pretensión de territorios ancestrales a partir de un decreto que firmó el movimiento indígena con el gobierno, que atraviesa y viene toda una dinámica de litigio, ¿cierto? Y muchos más compromisos que han ido los indígenas firmando que sin duda afectan la construcción territorial. Pues se parte entonces de dos determinismos, el determinismo ambiental, ¿cierto? Que no sirve para solucionar conflictos, ¿sí? El hecho de que una ministra haya dicho que los derechos de la naturaleza están por encima de los derechos campesinos un poco grafica la estrechez y la falta digámoslo así, incluso de formación y de entendimiento del problema. Es que estamos hablando de más de 5.000 familias campesinas en parques, unas 300.000 familias en páramos. No sabemos porque no hay una caracterización cuántas familias hay en zonas de reserva forestal y entonces se pasó el tiempo y no se avanzó. En el tema intercultural, pues venimos de una reunión en Tuluá la semana pasada
la Defensoría convocó a una especie de mesa nacional donde estaban líderes y organizaciones indígenas, afro y campesinas. Ahí conocí a Sabas de la Tuna y a Buenaventura, también al gobernador indígena. Y ahí el resultado de esa reunión es que se va a insistir en una mesa nacional, se va a hacer un mapeo de los conflictos interculturales y se va a tratar de que se instalen unas mesas de diálogo intercultural. Yo creo que el caso de la Tuna es un caso de referencia, es un caso donde hay una construcción territorial intercultural en base al diálogo, donde las soluciones se generan es entre los mismos actores territoriales. Aquí hay un problema, Patricia, gravísimo, y es que los líderes indígenas y los líderes afros consideran que el Estado tiene que resolver. Y aquí entonces hay un entendimiento que nos distancia, porque a nuestra manera de ver los conflictos los solucionamos allá. O sea, las soluciones se surten de ese diálogo intercultural, donde obviamente todas las pretensiones tienen que ser, al ser totalmente legítimas, pues tienen que ser abordadas. Yo creo que sería muy interesante documentar todavía mucho más el caso de la Tuna en Santa Rosa, porque es el ejemplo claro de que el diálogo intercultural funciona para resolver ese tipo de conflictos. Entonces, digámoslo que el balance es positivo, pero que se perdieron 4 años de este gobierno sin que en esos dos temas, por lo menos en el segundo, una facilitación, ¿cierto? Y en el primero sí claramente abordar soluciones con la gente de política pública, donde las zonas de reserva campesina, los TECAM, los resguardos ampliados, los territorios territorios colectivos de comunidades negras, pues son la base de la construcción territorial. Y lo decíamos en Tolú, eh, resguardos fortalecidos, territorios campesinos fuertes, territorios afros fuertes, con autogestión, con gobernanza propia, con interlocución fuerte frente al Estado, pues son la defensa de los territorios. En eso vamos en el balance. Gracias, César. Te agradezco por esa intervención. Bueno, voy a hacer digamos, la tercera pregunta para los tres participantes, aunque seguramente han anunciado o he visto que han anunciado en sus intervenciones algunos elementos, pero sería bueno para reforzar, saber cuáles son para ustedes los principales retos que debe enfrentar el reconocimiento de territorios campesinos en perspectiva. Ustedes dicen que ha habido, creo que hay una coincidencia en que ha habido unos avances, ¿cierto? Doña Gladys también nos comentaba y doña Carmen, pero también hay unas limitaciones importantes en medio de ese panorama de avances, pero también limitaciones. ¿Cuáles son los principales retos para ustedes que se deben asumir en el siguiente periodo, en estos años venideros? Y luego pasamos como al punto de las preguntas, que ya hay varias aquí en el chat. Entonces le voy a dar la palabra de nuevo a doña Carmen. Bueno, retos y obligaciones. Nosotros sí creemos que pues los retos son ante todo para nosotras las organizaciones campesinas, que estamos en desventaja, que estamos en condiciones de inferioridad. Y las obligaciones pues son del Estado, ¿sí? Que deben de expresar de verdad pues su voluntad política. Dentro de las obligaciones del Estado, pues nosotros sí creemos que, y dentro de este gobierno, que hace falta o que deben darle viabilidad inmediata a la reglamentación del decreto 0780. Otra, nos parece que debe ser ayudar a resolver las contradicciones mm, del campesinado, que venimos construyendo los territorios o las territorialidades campesinas, para el caso de nosotros, los TECAN, con los cabildos indígenas.
eh, pues en muchos casos así lo expresa la gente y es que se sienten en riesgo de su ampliación, de su figura territorial, bueno. La otra nos parece que es plantearse un reordenamiento territorial a nivel nacional con enfoque realmente para el campesinado. Y otro creemos que debe ser avanzar en un reordenamiento productivo que no priorice la agroindustria, sino que priorice las economías familiares, campesinas y populares. Eso frente al gobierno y frente a lo que queremos nosotros deben ser obligaciones. Y bueno, y retos nuestros. Nosotros vemos como reto seguir avanzando y pasar de 1 millón de hectáreas solicitadas hasta el momento eh, en 26 TECAN que tenemos a nivel nacional y pasar a 10 millones de hectáreas. Otro reto que tenemos es seguir impulsando la organización comunitaria en perspectiva de construir más territorios campesinos agroalimentarios, donde esté como CNA, como Coordinador Nacional Agrario, o no, porque esta no es una figura territorial que solo pueda desarrollar el CNA. Hay otras organizaciones campesinas que no hacen parte del CNA y que están construyendo TECAN. Y siempre respetando las otras figuras territoriales, claro que sí, donde están adelantando con las zonas de reserva campesina, donde están con los indígenas y donde estén las figuras, avanzando las figuras de nuestros compañeros afros también. Otro reto es, pues, mantenernos en la movilización por las transformaciones que necesita este país, más en concreto en el tema agrario, porque nosotros sí consideramos que las reformas pues no son suficientes. Otro reto nosotros que planteamos aquí es seguir en movilización, porque nosotros sí consideramos que este régimen sigue manteniendo los privilegios para los de arriba y, el pueblito pues ahí estamos, como parpadeando, como se dice. Eh, bueno, otro reto es seguir visibilizando ante la opinión pública nacional, rural y popular, pues las bondades que tienen nuestros planes de vida digna que se construyen en nuestros territorios campesinos agroalimentarios. Esas son como las obligaciones y retos que nosotros vemos. Muchas gracias. A usted, doña Carmen. Doña Gladys, adelante. Bueno, yo creo que hay muchos retos frente a la institucionalidad que hay que superar. Una de ellas es cómo lograr que el Estado colombiano reconozca la importancia del campesinado colombiano frente a la producción de alimentos, frente a la subsistencia y la soberanía del país, ¿no? En el tema alimentario. Y en ese sentido, pues obviamente, digamos que el incremento presupuestal para el desarrollo de los programas que tienen que ver con el desarrollo rural, pues deben incrementarse, que no podemos seguir manejando siempre los mismos presupuestos de monedas que llegan a los territorios. Y asimismo, pues también articular las políticas entre las instituciones que tienen que ver con el sector rural, que no sigan las contradicciones, porque esa es una de las cuellos de botella de los tropiezos que se tienen a la hora de gestionar. Por un lado, contradicciones frente a la formalización, la titulación de los territorios, pero también las normas ambientales que, si bien somos conscientes de que hay algunas y que la parte, digamos, de la esencia de las zonas de reserva campesina es mantener los territorios, eh, digamos, en armonía, pero también existen normas ambientales que van en contraposición de esas aspiraciones, pero que sí facilitan, pues, el desarrollo de otros proyectos como la minería, por ejemplo, como de las economías extractivas.
Eh, Todavía no hemos superado y creo que es una larga apuesta en superar esa simplificación de lo administrativo, ¿no? Hay mucha, como lo exponía al principio, creo que para el campesino es muy difícil la gestión cuando hay demasiada norma, demasiado requisito para poder gestionar, digamos, proyectos de desarrollo. Entonces, creo que esa es una de las apuestas y de los retos que como campesinos a través de distintas luchas, pues hay que poder lograr que se simplifique. Em, y pues obviamente poder garantizar la seguridad de los líderes y lideresas de todos los territorios, no tanto de zonas de reserva campesina, de territorios y territorialidades no reconocidas, también de las figuras que se tienen, porque pues el conflicto sigue latente y más el riesgo de la vida de quienes estamos en los territorios queriendo generar cambios. Frente a nosotros como campesinos y campesinas, y hablo, digamos, en el caso de esta zona de reserva, pues creo que tenemos retos muy grandes y es poder fortalecer nuestra organización, poder superar como esas barreras que geográficamente nos tienen limitados, pero también poder, digamos, marchar al unísono de las aspiraciones que tenemos en los planes de desarrollo. Entonces yo creo que como un movimiento campesino también hay unas apuestas que tampoco no nos han dejado avanzar desde una postura respetuosa y crítica, y es poder en algún momento poder unificar algunos criterios, ¿no? Tenemos como campesinos y campesinas también, hay divergencias en cuanto a lo político, en cuanto a lo ideológico, y de pronto muchas veces se encuentran, digamos, contraposiciones entre territorios precisamente por eso mismo. Yo creo que esas son como las mayores apuestas que tenemos y los mayores retos para eh, salir pues poner en marcha y lograr lo que se plasmó en los planes de desarrollo. Doña Gladys, muchas gracias. César, ¿cuáles son esos retos para ti? Bueno, yo creo que ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto. Los retos están enmarcados en el trabajo que estamos realizando de cara a la consulta popular campesina. Hicimos un trabajo de 2 días acá en Bogotá, más de 1.500 delegados de todo el país, y logramos ponernos de acuerdo en la redacción de 5 preguntas que yo creo que recogen, digámoslo así, los pendientes y los retos en cuanto a la posibilidad de darle continuidad a la reforma agraria en el próximo gobierno y de eh, mm, reglamentar, darle sentido práctico con normas y política pública a los derechos campesinos contemplados en el artículo 64. Entonces, son 5 preguntas. Una tiene que ver con mayor institucionalidad, más fuerte, más presupuesto para profundizar en la reforma agraria. La otra pregunta tiene que ver con toda esa necesaria institucionalidad que hay que recuperar. Nosotros en los últimos gobiernos hemos perdido más del 70% de la institucionalidad y a la hora de implementar la reforma agraria en una versión tan reducida como la que se está ejecutando, pues se ve que hay esa falencia. Entonces, institucionalidad para acompañar los procesos productivos, de transformación, de logística, de comercialización, ¿cierto? Es la segunda pregunta. La tercera pregunta tiene que ver precisamente con el decreto, el artículo 64, cómo se logra reglamentar y que no pase lo que ocurrió con la ley 160 desde el año 94, que llegamos a la reforma agraria eh, producto de los acuerdos de paz y no se había reglamentado. Entonces ahí vienen toda una serie de cuellos de botella normativos.
La otra pregunta que es muy importante es cómo dotamos de derechos a los campesinos en parques naturales nacionales y regionales, en los páramos, cómo se enfrenta una ley de páramos y unos procesos de limitación que cercenan derechos campesinos claramente. ¿Cómo superamos el tema de la anacrónica ley segunda del año 59? Estábamos hablando de territorios habitados desde antes del 59, desde la guerra de los 1000 días. Y la violencia política pues configuró una presencia de comunidades campesinas en todo el país, y esas áreas pues son zonas de reserva forestal. Entonces, el decreto que permite crear zonas de reserva campesina es un gran avance, pero hay que resolver el conflicto. Y está ahí en una de las preguntas de la consulta. Y finalmente el tema que acaban de mencionar también está contemplado, la paz como política de Estado, que permita diálogos locales y territoriales. La guerra de hoy no es la misma de cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC en el 2016. Hay una emergencia de grupos y hay más violencia y más asesinatos de líderes campesinos, sociales y ambientales en esos territorios. Entonces, estas 5 preguntas recogen como el marco necesario para que la reforma agraria tenga continuidad en el próximo gobierno, incluso independientemente de quién gane. Para eso necesitamos recoger 4 millones de firmas, son 2.060.000 firmas hábiles, o sea, verificadas las que se requieren. Generalmente se anulan la mitad de las firmas, y estamos en un proceso en todo el país con plataformas nacionales, organizaciones locales, comités de reforma agraria, que creo que es otra de los elementos importantes de lo que se está haciendo, y es ante la crisis organizativa, la división, las tensiones al interior del movimiento y de las organizaciones campesinas, pues hay una emergencia muy emocional de creación de comités de reforma agraria. Con la reforma agraria, campesinos conservadores, campesinos apolíticos han empezado a motivarse en el tema organizativo, ¿cierto? Venimos de un modelo de organización ideológica que, digamos, ya cumplió su papel, y es necesario innovar para que, más allá de la organización campesina estrictamente ideológica, pues haya una organización con más autonomía, más autogestión, que resuelva problemas concretos en los temas productivos, en los temas de logística, de comercialización, ¿sí? En los temas de producción limpia, de agroecología, en los temas financieros. Es decir, hay unos retos enormes de organización que implican pues unos modelos mucho más participativos alrededor de los problemas concretos. Entonces, la invitación es a que nos acompañen en la consulta. Estamos haciendo actividades en las universidades, tenemos una convocatoria de voluntarios, no es fácil recoger 4 millones de firmas de manera voluntaria, sin presupuesto en las organizaciones para hacerlo. Y entonces estamos a pulmón, pero con ese cometido de llegar a las 2.060.000 firmas hábiles, y que el 10 de mayo en la primera, para eso tendremos tiempo hasta marzo de recoger las firmas, y el 10 de mayo en la primera elección presidencial, en la primera ronda, estaríamos elevando las 5 preguntas a la sociedad colombiana de una manera, digámoslo así, en otro escenario. Y quiero terminar con esto, Patricia. Se contrató una encuesta de cifras y conceptos, y la política pública de reforma agraria es la política mejor valorada del actual gobierno. Más del 60% de los entrevistados, de los encuestados, dijeron estar de acuerdo con esa política, y dijeron que votarían en una consulta popular campesina cerca del 70% de los encuestados. Es decir, que cuando esto lo hemos cotejado en la calle, la recepción sobre la consulta para firmar las planillas es muy buena. Hay un entusiasmo, el sujeto campesino está pasando de ser un enemigo interno, un peligro, ¿cierto?,
de dejar de ser el guerrillero, el paramilitar, eh, el matatigres, el exterminador de la naturaleza, a un concepto muy positivo que tiene que ver sin duda con lo que fueron los acuerdos de paz, así no se hayan cumplido, con el papel del campesinado durante el COVID y con la movilización social que está generando la reforma agraria. Son cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y creo que la consulta va a ser una realidad. Ya después vendrá la votación, donde tendremos que tener más de 10 millones de votos apoyando la reforma agraria en Colombia. Muchas gracias, César, doña Carmen y Gladys, por esas intervenciones. Voy entonces a transmitir algunas de las preguntas que están en nuestro chat. Y bueno, a propósito de eso último que comentaba César de la reforma agraria, hay una pregunta que puede ser interesante para todos y es la pregunta ¿por qué tanto los comités de la reforma agraria recogen las necesidades de la población campesina para fortalecer las territorialidades campesinas, ¿no? Que tiene que ver con ese último punto que comentaba César. Entonces, doña Carmen, cuéntenos cuál es su opinión al respecto, qué tanto los comités de reforma agraria recogen esas necesidades de fortalecimiento de territorialidades campesinas. Pues mire, desafortunadamente nosotros que tenemos que decir que esos comités de reforma agraria en el sur del Huila, eso no, eso no funcionan, eso no sirve para nada. Yo no sé, eh, eso no se les presta atención, claro, esos comités se reúnen, pero finalmente la institución no le estaba prestando ninguna atención a eso. Entonces, eh, pues digamos que esos comités de reforma agraria para el desarrollo o el avance, en el caso de nuestra figura territorial, pues no lo vemos como que de verdad nos sirva, nos apoye. Entonces, pues esa es la triste realidad con esos comités de reforma agraria. En el caso del municipio y en el caso de otros municipios donde nosotros desarrollamos nuestra organización campesina, nuestra actividad agraria. Entonces, los vemos muy desconectados las personas que hacen parte de ahí, de esos comités de reforma agraria, eh, pues desilusionados, porque la gente tenía pues muchos sueños ahí también en esos comités, pero eso, la verdad, la institución no les está prestando ninguna atención a eso. Gracias. Gracias, doña Carmen. Doña Gladys, adelante. Yo creo que cuando hacer comités se convierten en un requisito institucional no funciona. Creo que todo, digamos, desde que haya legitimidad de proceso, pues las cosas funcionen. Yo creo que las zonas de reserva campesina, los territorios, pues digamos, se han logrado a punta de un proceso organizativo y digamos, de luchas y de legitimación. Entonces, cuando se establecen, y más cuando no hay esa articulación institucional de base local, porque siempre estamos localmente con gobiernos un poco contradictorios frente a las aspiraciones de nuestros territorios, pues obviamente se constituyen como requisito que no se logra tener la incidencia que se quisiera, ¿no? Entonces, pues realmente no. Por ahora, acá en Santa Rosa realmente no ni se han establecido todavía. Sin embargo, si esa figura de comités de reforma agraria se le diera la importancia institucional, se pudiera articular, pues obviamente servirían, digamos, de puente, como podría decirse, para poder lograr articulación sobre todo con los gobiernos locales. Muchas gracias, doña Gladys y doña Carmen, ¿no? Y ahí vamos viendo también otras limitaciones que se agregan a lo que comentaban anteriormente. Adelante, César. Bueno, sí, yo creo que es como parte del debate, o sea, aquí hay digamos, un debate al interior de las organizaciones campesinas sobre la reforma agraria. Eh, Nosotros como Baluarte Nacional Campesino, Juana Julia Guzmán, pues lo que hemos dicho es
es lo que hay, ¿cierto? Este, o sea, no le podemos pedir peras al olmo, ¿sí? Es lo que hay, viene de un acuerdo previos, de unos acuerdos previos de paz con limitantes fiscales. Estamos haciendo una reforma agraria. Si miramos las últimas experiencias de reforma agraria en el mundo, todas se han financiado con empréstitos internacionales. Aquí no, aquí se está haciendo con el presupuesto. De que si no es la reforma agraria que debe ser popular, de que debe ser integral, pues ya digamos son parte del debate que es muy conceptual y político. Y entonces los comités de reforma agraria se ponen también en ese debate, ¿sí? Nosotros particularmente, como Baluarte, pues nosotros lo que hacemos es impulsar zonas de reserva campesina, gestionar tierras y proyectos para los campesinos que lo requieran en los territorios y obviamente impulsamos los comités de reforma agraria. Entonces yo pues tengo otra película totalmente diferente. Eh, Son instancias que se recuperaron de la ley 160, nunca se habían constituido, y donde no hay organización funcionan perfectamente si nos ponemos digámoslo, a hacerlo, las organizaciones campesinas. Entonces, te hablo del caso de Cundinamarca, donde hemos estado mucho promoviendo comités de reforma agraria, un campesinado conservador, víctima de la guerrilla, eh, que tenía digámoslo así, un enfoque totalmente cerrado sobre la organización campesina. Entonces, son precisamente esos comités los que están impulsando las zonas de reserva campesina. Pero dentro de nosotros, tú vas y preguntas a otros sectores políticos, pues no les interesa, hay un cuestionamiento, porque tienen pues un modelo de organización que es histórico y eso es totalmente respetable. Entonces aquí donde se pueda hay que hacerlo y en el caso de Cundinamarca pues tenemos varios procesos de zonas de reserva campesina ahorita en marcha, donde los comités de reforma agraria pues juegan un papel central. Obviamente también hay encuentros, hay tensiones, ¿cierto? Hay algunos alcaldes que sabotean abiertamente el proceso de constitución de los comités, porque debe ser el Consejo Municipal de Desarrollo Rural con alcalde y concejales los que convoquen a la conformación del comité. Hay regiones donde la NT está totalmente clientelizada, pues es gente que no está trabajando en la reforma agraria, entonces allá no va a haber nada, ¿cierto? Pero en la medida en que se entienda la importancia que tienen y, y una cosa muy importante, y es cómo usted canaliza la emoción que genera ser beneficiario de la reforma agraria en territorios donde no hay organización. Ahí es donde funcionan los comités de reforma agraria. Yo creo que ya vamos en más de 600 comités de reforma agraria constituidos. En algunos departamentos ya hemos hecho encuentros departamentales de comités de reforma agraria. Participaron en la reunión de 2 días para definir la consulta popular campesina. Es un sector emergente vigoroso de organización. Obviamente no está ocurriendo en todo el país, pero donde lo podamos hacer y donde pegue, pues ahí es. Muchas gracias, César. Bueno, les transmitiría una otra pregunta. Vamos a ver para cuánto nos da. Yo creo que sería la última, pero que integra un par de preguntas que vi allí en el chat. Y es la relación entre las diferentes formas de territorialidad campesina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, doña Gladys, que hace parte de un proceso de zona de reserva campesina, como es la de la Tuna, César, que también ha promovido diversas zonas de reserva campesina, doña Carmen, que hace parte de un proceso de constitución de TECAM, y nos preguntan sobre esa relación entre esas formas de territorialidad campesina que están acá o que están representadas aquí, pero también con otras, ¿no? ¿Qué relación existe, si existen diferencias entre una y otras? Y también, por ejemplo, qué relación existe con otras figuras, como las áreas de protección para la producción de alimentos, las APA, que tanto pues digamos, se han discutido en los últimos meses. Entonces, adelante, ¿quién quiere empezar?
Creo que mejor en el mismo orden entonces, doña Carmen, adelante. Bueno, yo quisiera darle la palabra a la compañera Gladys o al compañero César. Adelante, doña Gladys, si quiere iniciar, no hay ningún problema. ¿O César? Vale, sí, no, yo pienso que no tienen que ser unas relaciones conflictivas. Desafortunadamente, pues ya se ha presentado en dos casos la zona de reserva campesina del Alto Catatumbo, donde obviamente también hay una pretensión de TECAM. En- eh, es una zona de reserva campesina ya constituida que entró, digamos, con un conflicto con el sector que promueve los TECAM. Y uno más reciente en Chimichagua, donde una organización que impulsa el TECAM se dividió y ya los que no comparten el TECAM ni la organización anterior, pues están proponiendo una zona de reserva campesina. Creo que el marco normativo propone un escenario de resolución de esos conflictos, pero ve, mira, para nosotros las zonas de reserva campesina y los TECAM son lo mismo. O sea, es, eh, es, es la misma pretensión de cómo hacer valer los derechos campesinos de manera territorial, cómo enfrentar los conflictos socioambientales, interculturales. Y entonces aquí pues todavía hay un, digamos así, un factor de organización que es ideológico que a veces entra a conflictuar. Es parte de lo que hay que entrar a resolver en esos ejercicios eh, para que se constituyan zonas de reserva campesina y TECAM al lado, o sea, sin problema, ¿sí? En el caso de los territorios indígenas es mucho más complicado. Tienen las organizaciones indígenas, una artillería normativa que les otorga derechos eh, que ponen en desventaja al campesinado, eh, pero por eso hablaba del caso de la tuna, o sea, una mesa intercultural donde dos etnias y una cultura campesina se ponen de acuerdo, sin duda es la línea de referencia para resolver. Todo se puede resolver. Ahora, como lo decía antes, tenemos el problema de que las organizaciones indígenas, las plataformas grandes, pues quieren poner la solución en el arbitrio del Estado, de las instituciones. Instituciones que no tienen esa capacidad. Instituciones que según el gobierno son legítimas frente a los problemas o no. Entonces, por eso es que la solución debe ser una construcción intercultural donde todas las pretensiones se manifiesten, se expresen, se validen socialmente y ese es el camino de la construcción territorial sin duda. Muchas gracias, César. No sé si doña Carmen tiene algo que complementar frente a esa cuestión de la relación entre TECAM, zonas de reserva, otras figuras. No, yo creo que, pues eso, a mí me parece que definitivamente, pues son territorialidades eh, igual campesinas, eh, que pues hay que procurar en la medida de y hacer como el cuento todas lo posible porque pues haya el entendimiento. eh, Yo también estuve participando en la construcción de la zona de reserva campesina de la Tuna y a mí me parece que efectivamente la participación ahí de esa zona interétnica, pues la conversa, la conciliación, el acuerdo, pues debe ser, digamos, como un ejemplo para las demás construcciones que venimos adelantando en nuestros territorios y a nivel nacional. El respeto, me parece que el respeto, el entendimiento de primar, igual todos y todas tenemos el derecho a organizarnos, a
digamos, a consolidar nuestras figuras territoriales y bueno, me parece que eso ahí debemos de seguir como aprovechando y avanzando. Y frente a las zonas de protección para la producción de alimentos, pues hay que seguir, y me parece, exigiéndole al Estado que eso se priorice, porque pues da tristeza comentar y es que según las investigaciones, en los territorios campesinos en donde se debería producir alimentos es en donde son las peores condiciones alimentarias, se vive. Entonces, eso es triste decirlo, pero es por falta precisamente eh, del apoyo de la institución, de inculcar, pero también económicamente, de apoyar para que eso cambie, para que eso de verdad, ojalá los campesinos y campesinas en este país podamos comer, podamos producir alimentos sanos para el resto de los colombianos y colombianas que no están en el campo y que podamos pues también vivir dignamente, ¿no? Pues como eso quería comentar. Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, creo que simplemente una pregunta final que creo, lamentablemente no pudimos contar con la presencia de Germán, por lo que les comentaba. Él está participando de la Asamblea Nacional del CNA, justamente proceso del que participa doña Carmen, y se le dificultó la conectividad por eso. Entonces, nos hubiera gustado transmitirle también esa pregunta a él, pero como no está, entonces simplemente para quien quiera responder, si César o doña Carmen quiere hacerlo, doña Gladys se nos desconectó, y es sobre el papel del Ministerio de Agricultura. Digamos que tanto las políticas actuales han aportado al reconocimiento de territorios y territorialidades campesinas, y alguien nos pregunta en particular sobre la cuestión de agroecología, si el ministerio pues ha aportado tanto al reconocimiento de territorialidades o cuáles son sus limitaciones, y pues a esta cuestión de la transformación agroecológica. Esa como para concluir, para cerrar, creo que nos da también otro aspecto pues del balance. Bueno, yo quiero arrancar como diciendo lo siguiente, pues en las anteriores respuestas he planteado como las limitaciones que hemos tenido para el avance de la construcción de nuestras figuras territoriales, en particular de los TECAN, ¿sí? Eh, mucho, mm, como mucho trámite, mucha burocracia que no permite el avance, en concreto es eso. Una cosa que dice el decreto y otra cosa es la realidad. Eh, y bueno, y frente al tema de las políticas públicas, eh, pues mire que se va a acabar este gobierno y nosotros hemos trabajado y hemos participado arduamente, por ejemplo, en el tema de la política pública en agroecología. Planteamos ahí el tema de unas biofábricas familiares, regionales, eh, comunitarias y mm, propusimos, bueno, unas escuelas, unas diferentes actividades. Bueno, nos gastamos una cantidad de tiempo, una cantidad de recursos, una cantidad de esfuerzos y creo que la política pública está, pero el desarrollo de esa política pública es la que no la vemos, ¿sí? No la vemos. Nosotros lo que hemos venido haciendo en agroecología, lo hemos venido haciendo desde hace muchos años con las uñas, como decimos nosotros. Y claro que nosotros producimos, hacemos abonos orgánicos, porque eso tampoco no es una vaina que se la inventó ahorita. De recogida de firmas y no ha recogido ninguna. César, porfa, ¿se te quedó encendido el micrófono? Perdona. Gracias. Bueno, nosotros hay que reconocer y decir que nuestros abuelos, nuestros ancestros, pues cultivaban sin agrotóxicos. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratar
de volver a recuperar esas enseñanzas y esa práctica que tenían ellos. Claro que hoy día hay unos avances, hay una ciencia que mejora muchas situaciones, pero qué tristeza porque hasta el momento nosotros seguimos como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, ¿cierto? Recogiendo los residuos del municipio, recogiendo el rumen de los frigoríficos, haciendo un ensayo, haciendo el otro, aquí y allá, abonando, a veces hasta quemamos las plantas en esos márgenes o en esas actividades de ensayo, pero, pero no. Hasta el momento, ese tema de la política pública está muy quedada. Hasta ahorita, hace como unos 2 meses, creo que arrancó el Campesina, convocando, se suponía, a campesinos y campesinas que hacemos agroecología para que hagamos parte de esa enseñanza campesino a campesino. Pero resulta que no. Eso, los trámites y los volates para ser parte de un campesino, de una persona que transmita o que enseña agroecología en nuestras veredas, eso no es cierto. Eso lo vienen haciendo, son finalmente profesionales, los que pudieron estudiar, los que pudieron llegar a la universidad, pero nosotros los campesinos y campesinas que hemos venido haciendo por años la agroecología en nuestros territorios, enseñando, compartiendo, socializando, eso no se ve. Eso no se ve, qué pena, pero hay que decirlo así. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen. César, ¿qué consideras tú? No, pues mira, Ministerio. aquí hubo como una cuestión concreta y es la desarticulación institucional que vivió la reforma agraria. O sea que, digámoslo así, un ministerio de Agricultura el primer año estuvo en manos en base a los acuerdos políticos del mismo sector de poder de toda la vida. Cecilia López ese año fue un año perdido en materia de ejecución. Eh, y después el hecho de que no haya una unidad de manejo de conducción política del todo el sector, pues en la segunda fase una ministra de Agricultura enfrentada con el director de la Agencia Nacional de Tierras, eh, un presidente de la ADR haciendo convocatorias sin un fondo, sin un presupuesto, o sea, se presentaron más de 3.000 proyectos, hubo gente que pagó a equipos de profesionales porque se generó una expectativa que no tenía una respuesta fiscal, ¿sí? Finalmente quedaron en 70 proyectos y todavía están en estructuración y le queda al gobierno menos de 6 meses, ¿no? 6 meses, no, hasta agosto. Sí, entonces hubo una desarticulación y en la medida en que no había ese diálogo, pues hubo confrontaciones, sector agricultura con el sector ambiente, y cuando hay confrontación, pues no hay posibilidad de resolver, ¿sí? Entonces aquí hay unos pendientes de cara al futuro. Si el gobierno tiene continuidad, pues chévere, pero si no tiene, hasta ahí llegamos, ¿sí o no? Por eso lo del ejercicio de la consulta popular también, buscándole un escenario vinculante a la política pública de reforma agraria. Entonces, para una segunda fase, así sea en virtud de un acuerdo político, porque si la reforma agraria es la política mejor valorada del actual gobierno, pues ese debe ser la base de un acuerdo eh, de un gobierno de continuidad o de coalición, ¿cierto? Pero entonces toca entrar a planificar más, ¿cierto? Apoyarnos entre todos para que eso que estamos planteando en las 5 preguntas pues tenga unas rutas concretas y precisas. Y no se puede improvisar en los cargos, es que hemos tenido cargos a personas que no conocen la problemática campesina, rural, ¿sí? Los conflictos. eh, y entonces así es muy complicado porque entonces cada cual entra como son de diferentes sectores políticos, entra a hacer lo que le parece que le toca hacer. Y ahí entonces se pierde tiempo, se pierde recursos. O sea que hay que hacer un esfuerzo y ojalá que la academia pueda estar ahí de planeación, ¿cierto?, de una segunda fase de esa reforma agraria,
con mucha más información, pero sobre propuestas de solución concretas. El tema fiscal, por ejemplo, eh, es parte de la improvisación, ¿sí? Si vamos a hacer una reforma agraria, cuando uno planifica, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Entonces, todo eso hay que superarlo, Patricia y compañeras y compañeros, pero creo que estamos ante una oportunidad. O sea, si hay un gobierno de continuidad perfecto, hay que pulir, y si no, hay que hacer un acuerdo político donde todos estos elementos estén sobre la mesa. No es un empalme, no. Con un empalme tú no solucionas. Es toda una proyección, una planeación económica, política y social que haga que la reforma agraria se materialice en un próximo gobierno. César, muchas gracias a doña Carmen, a doña Gladys también, que seguro tuvo algún problema de conectividad ahorita al final, a Viviana, a Javier, varias de las personas de las cuales tomé las preguntas, muchas gracias por su participación, y a todo el conjunto de personas que nos acompañaron, creo que hubo buena acogida. Les agradezco mucho por este espacio. Yo creo que damos por bien cerrado con esta participación de integrantes de organizaciones de comunidades campesinas, el módulo sobre territorios campesinos del curso de campesinado de alimentación. Entonces les agradezco mucho a todos. Escogí algunas de las preguntas, no nos dio para más, pero creo que fue un gran espacio. Les agradezco mucho, César, doña Carmen, por ese esfuerzo de acompañarnos, y por sacarle el tiempo a estar con nosotros. Muchas Muchas gracias Muchas a gracias. usted. gracias. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, doña Carmen. Muchas gracias.